Hola a todos. Hoy vamos a aprender acerca de los Incoterms y su importancia para tu empresa si deseas ser parte del comercio internacional. Así que comencemos. Cuando algo va mal en una operación comercial y hay riesgo de pérdida o deterioro por la mercancía, ¿quién es el responsable? ¿El exportador, el importador o el transportista? En 1936, la Cámara de Comercio Internacional decidió crear un documento que tiene como propósito resolver los conflictos que puedan llegar a surgir entre las partes que intervienen en una operación internacional. Dicho documento se llama los Incoterms. ¿Y qué son Incoterms? Bueno, estos son reglas que definen las obligaciones del que compra la mercancía y el que la vende. Es decir, establece quién asume los problemas o riesgos de la mercancía, quién es el que paga los costos y, entre otras cosas, como el embalaje del producto, su transporte y seguridad. Es válido recordar, el que compra la mercancía vendría siendo el importador, es decir, una empresa que introduce productos de un país en su territorio. Y la persona que vende sería el exportador, el cual es cuando una empresa se dedica a vender sus productos en el extranjero. ¿Qué información incluye el Incoterms? Son detalles muy importantes a tener en cuenta. En la actualidad existen 11 términos, formados por 3 letras cada uno de ellos. Como ves, es un código muy sencillo, pero a pesar de ello, cada Incoterms establece las responsabilidades del comprador y el vendedor en aspectos como gastos de transporte, lugar de entrega, riesgos, seguros y trámites aduaneros. ¿Y cuáles son los tipos de Incoterms? Bueno, en la familia de los Incoterms, con las iniciales E y F, es decir, el Export, el FAS, el FOB y el FCA, el riesgo y la responsabilidad de los costos se produce en el momento en que el exportador le entrega la mercancía al importador en el país de origen. En la familia de los Incoterms, con las iniciales C, es decir, CFR, CIF, CPT y CIP, la responsabilidad de los costos se produce en el país de destino, pero la responsabilidad asumida por los riesgos se produce en el país de origen. La familia de los Incoterms con las iniciales D, es decir, el DAP, el DPU y el DDP, el riesgo y la responsabilidad de los costos se produce en el momento en el que el exportador le entrega la mercancía al importador en el país de destino. Muy bien, ahora entendamos qué son cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el ex-works, es decir, en fábrica. En este Incoterm, el vendedor es quien asume todos los riesgos y costos con el comprador hasta que entrega la mercancía en sus propias instalaciones. A partir de este momento, se le transfieren las responsabilidades al importador, quien se encarga de llevar la mercancía hasta el país de destino. Veamos un ejemplo. Imporfenix, una empresa especializada en la importación y comercialización de fruta, desea hacer su primera exportación hacia el exterior. Pero esta no tiene mucha información sobre cómo hacer los trámites necesarios para la operación y qué costos debe sacar para no obtener una pérdida. Por otro lado, se encuentra Dolcesa, una heladería ubicada en Washington, en los Estados Unidos. Esta produce helados artesanales a base de fruta, y los cuales tienen una necesidad de comprar su materia prima principal, ya que están escasos de esta. Dolcesa se contacta con Imporfenix, pero al darse cuenta de su situación, les proponen realizar un documento con un Incoterms tipo EXW, es decir, Ex-Works. Imporfenix acepta la negociación y se pone en la tarea de preparar la mercancía para el transporte, dejándola en el piso de sus instalaciones, y hasta allí llegaría su responsabilidad. A partir de este momento, todos los trámites de carga de la mercancía, transporte en el país de origen, despacho aduanero y demás operaciones faltantes hasta el país de destino son responsabilidad de Dolcesa. Ahora vamos con nuestro segundo término, FCA,
es decir, Free Carrier o franco porteador. Existen dos modalidades de entrega y riesgos de la mercancía para este término. El primero es cuando el vendedor indica que el punto de destino de la mercancía es en sus instalaciones. El comprador debe cargar esa mercancía en sus medios de transporte. La segunda es cuando el vendedor debe asumir el transporte local en el país de origen, pero teniendo en cuenta el lugar definido por el comprador, es decir, el cual puede ser un almacén, un puerto, una estación de tren o las instalaciones del operador logístico. Veamos un ejemplo. Tenemos las mismas dos empresas del caso anterior, Import Phoenix y Dolcesa. Dolcesa desea comprarle fruta a Import Phoenix para la elaboración de sus helados artesanales, pero en este caso, Dolcesa propone recoger la mercancía en un almacén que queda cerca del puerto de Buenaventura e Import Phoenix accede a esto. En ese momento, Import Phoenix se pone en la tarea de preparar la mercancía y transportarla en sus propios camiones hasta el almacén ubicado en Buenaventura. Una vez se hace entrega de la mercancía en el punto acordado, se transfieren todos los riesgos y costos a esta empresa, la cual los debe asumir hasta el país de destino. Vamos a continuar con nuestro tercer término, el FAS, Free Alongside Ship, o también conocido como franco al costado del buque. El vendedor asume todo hasta la frontera del país de origen, la despacha y la coloca junto al barco en el puerto de exportación definido. El comprador es el responsable de cargar la mercancía al barco y pagar todos los costos relacionados con el envío. Veamos un ejemplo. Dolcesa desea negociar nuevamente con Import Phoenix, ya que le ha parecido de muy buena calidad la fruta que ha comprado y por ello han tenido un alza en sus ventas de ese mes. Sin embargo, Dolcesa le comenta a Import Phoenix que ya no tiene transporte disponible para mover la mercancía dentro del país de origen y por ello les propone para esta operación un término tipo FAS. Import Phoenix, con ansias de saber cada vez más sobre exportaciones, decide tomar el riesgo y acepta el negocio. En ese momento, Import Phoenix se pone en la tarea de preparar la mercancía, subirla a sus camiones de transporte, llevarla hasta el puerto de Buenaventura y realizar el despacho aduanero de la exportación. Una vez realizado estos trámites, es Dolcesa quien se encarga de cargar la mercancía en el barco y se transfieren todos los riesgos y costos hasta el país de destino a partir de este momento. Seguimos con el FOB, Free On Board, o también franco a bordo. El vendedor asume todo hasta cuando la mercancía esté cargada en el país de origen. Cuando la carga se está transportando, la obligación de riesgos y costos pasa directamente al comprador. En otras palabras, si ocurre un problema hasta el momento en que se carga la mercancía en el barco, la responsabilidad la asume el vendedor. Pero si ocurre un problema mientras que la mercancía está a bordo, la responsabilidad es del comprador. Veamos un ejemplo. Dolcesa desea seguir sosteniendo las negociaciones con Import Phoenix, ya que le ha parecido una muy buena empresa con muy buenos tiempos de entrega y calidad en sus frutas. Sin embargo, Dolcesa le comenta a Import Phoenix que ya no tiene transporte disponible para mover la mercancía dentro del país y es por ello que nuevamente les proponen negociar, pero en otro término. Este es el FOB. Import Phoenix acepta el negocio y lo que va a pasar es lo siguiente. La empresa Import Phoenix se pone en la tarea de preparar la mercancía, de subirla en sus camiones de transporte, llevarla hasta el puerto de Buenaventura, realizar el despacho aduanero de exportación y cargar la mercancía en el barco en el país de origen. A partir de este momento, la mercancía se encuentra a bordo y se le transfieren a Dolcesa todos los riesgos y costos hasta el país de destino. Vamos a continuar con CFR, Cost and Freight, es decir, coste y flete. Para este caso, el vendedor asume todos los costos generados hasta entregar la mercancía en el puerto del país de destino, pero solamente
asume los riesgos de la mercancía hasta que ésta se encuentra a bordo del barco en el puerto del país de origen. Una vez cargada la mercancía, los riesgos son asumidos por el comprador. Veamos un ejemplo para entender mejor esta situación. Imporfenix, con ganas de aprender más sobre los Incoterms y asumir mayores responsabilidades, se comunica con Dolcesa para que su próxima exportación sea tipo CFR. Dolcesa acepta esta propuesta. Como Imporfenix asume todos los costos de preparación de la mercancía, transporte de la misma hasta el puerto de origen, despacho aduanero de la mercancía, carga de la misma en el barco, transporte a bordo en el barco y descarga de la mercancía en el puerto del país de destino. Sin embargo, y a pesar de que Imporfenix haya asumido todos estos costos, se dieron cuenta de un hundimiento del barco por causa de una gran marea. Para esta situación, Dolcesa, como comprador de la mercancía, tuvo que asumir todos los riesgos, ya que ésta se encontraba a bordo. Vamos a continuar con el CIP, Carriage and Insurance Paid, es decir, transporte y seguro pagados hasta. Este es igual que el CFR, es decir, el vendedor asume todos los costos generados hasta entregar la mercancía en el puerto de país de destino, pero solo asume los riesgos de la mercancía hasta que ésta se encuentra a bordo del barco en el puerto del país de origen. Una vez cargada esa mercancía, los riesgos son asumidos por el comprador. Pero alto ahí, hay una particularidad. Esta vez se consiste en el pago de una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. ¿Y qué tiene esa póliza? Tiene la cobertura del precio del valor de la mercancía estipulado en el contrato de compraventa más un 10%. Esta es pagada por el exportador, pero quien la cobra es el importador. Veamos un ejemplo para entender mejor esta situación. Imporfenix sigue emocionada con el tema de la exportación y seguir explorando aquellos términos y ver cuál más le podría llegar a convenir. Se comunica de nuevo con Dolcesa y pide que por favor esta vez sea en un término CIP. Ellos aceptan. Para este caso, Imporfenix vuelve a asumir todos los costos de preparación de la mercancía, transporte de la misma hasta el puerto de origen, el despacho aduanero de la mercancía, carga de la misma en el barco, transporte a bordo en el barco y descarga de la mercancía en el puerto del país de destino. Sin embargo, a pesar de que Imporfenix haya asumido todos estos costos, se han dado cuenta de ese hundimiento del barco por causa de una gran marea. En esta situación, Dolcesa va a cobrar el valor del seguro de la póliza que fue pagada por Imporfenix a la seguridad de riesgos por pérdida de la mercancía. Proseguimos con el CPT, Carriage Paid, es decir, transporte pagado hasta. El vendedor hace la entrega de la mercancía y asume todos los gastos, los trámites de exportación y el costo del transporte hasta un puerto o destino acordado con el comprador. Pero alto ahí, se debe tener en cuenta que el riesgo y la responsabilidad de la mercancía la tiene el comprador desde que inicia el traslado al lugar de destino. Veamos un ejemplo. Imporfenix, viendo el riesgo de pérdida o caducidad a la hora de exportar sus productos, decide realizar un contrato bajo el Incoterm CPT, donde Dolcesa debe de asumir estos riesgos de calidad. Claro está que Imporfenix deberá financiar los costos de transporte y realizar los trámites de exportación, pero la mercancía está bajo la responsabilidad de Dolcesa. No te preocupes, ya casi vamos a terminar. Seguimos con el CIF, Cost Insured and Freight, es decir, costo seguro y flete. El vendedor va a asumir el riesgo y los costos hasta el momento en que se cargue la mercancía al medio de transporte en origen. También asume los costos del transporte y el seguro, pero los riesgos tanto del transporte como el seguro los asume el comprador. Cuando se descargue la mercancía del medio de transporte en destino, el comprador deberá asumir todos los costos y riesgos hasta finalizar el proceso. Veamos un ejemplo.
Imporfenix, mirando el panorama, decide evaluar el riesgo y costo de la mercancía que le va a exportar a Dolcesa, definiendo que, por medio del Incoterm CIF, él asumirá el riesgo y costos del medio de transporte desde el lugar de origen. Y después de ello, solo asumirá los costos de transporte y el seguro. Por otra parte, Dolcesa deberá asumir los riesgos que tiene el transporte y seguro. Una vez la mercancía llegue al lugar de destino, Dolcesa entrará a asumir toda la responsabilidad de la mercancía e Imporfenix ya no le compete esto. Vamos con nuestro término número 9, DAP, Delivered at Place, es decir, entregada en lugar designado. Para este caso, el vendedor asume los riesgos y los costos hasta cuando se entrega la mercancía al comprador, excepto el costo y el riesgo que se genera en la aduana de importación. Todo esto dependerá de dónde se fije la entrega, debido a que se puede acordar en el descargue de la mercancía en el destino, tanto en la frontera de país de destino o directamente en la fábrica. Si se fija bajo las condiciones de esta última, el costo y el riesgo lo asume el vendedor hasta cuando se haya entregado la mercancía en la fábrica o instalaciones del comprador. Es decir, que también debe asumir el costo del transporte interno en el país de destino y tiene la obligación de responder si se daña la mercancía en dicho transporte. Vamos a proseguir con DPU, Delivered at Place Unloaded, es decir, mercancía entregada en el lugar y descargada. El vendedor entregará la mercancía hasta el sitio en destino. Cubre todos los gastos generados en el transporte, seguro, aduana de exportación, manipulación de la mercancía desde el origen hasta el destino y hasta la entrega de la mercancía. Pero, en este caso, el comprador debe cubrir los gastos generados en aduana de importación. Vamos a ver un ejemplo. Imporfenix quiere entregar sus productos en el mejor estado posible. Es por eso que tanto el exportador como importador pactan un contrato bajo el término DPU, donde Imporfenix va a asumir los riesgos, costos, aduana y seguros de la exportación. Una vez llegada esta mercancía al lugar de destino, el comprador asume los gastos de la aduana de importación, por lo que la empresa Imporfenix está libre de ese gasto aduanero. Y hemos llegado a nuestro último término, DDP, Delivery Duty Paid, es decir, entrega con derechos pagados. Para este último caso, el vendedor cubre todos los gastos de la mercancía, tanto en origen como en destino, menos el descargue de la mercancía en el lugar de destino, ya que el comprador debe cubrir los gastos de descargue de la mercancía en el lugar acordado de entrega de la misma. Veamos un ejemplo. Imporfenix ya tiene experiencia al momento de exportar sus productos y sabe que al puerto o el lugar de destino donde se dirige, la mercancía tiene costos de descargue muy altos, los cuales son mayores a los costos de exportación y mayores a los gastos de mercancía. Es por eso que en este Incoterm permite reducir los gastos, especialmente de descargue, al momento de la entrega. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que hayan podido conocer más acerca de los Incoterms y sirva de guía para que puedan aplicarlo a sus negocios internacionales, cumpliendo de esta forma todas las metas propuestas para el crecimiento de su empresa.